El coro silencioso. El pueblo de Santa Lucía era conocido por su apacible tranquilidad, pero en su corazón se erguía una iglesia cuya reputación había perdurado en las sombras durante generaciones. Era una estructura majestuosa, construida con piedra gris que parecía absorber la luz del día, dejándola oscura y fría al caer la noche. Aunque deshabitada durante años, la iglesia de San Andrés mantenía su presencia, imponente y vigilante, sobre la plaza principal. En otros tiempos, la iglesia había sido famosa por su coro infantil, un grupo de voces angelicales que llenaba el aire de pureza y devoción. Las melodías que emanaban de aquellos pequeños cantores se decía que tenían el poder de sanar almas, y personas de todas partes venían a escuchar esas voces, cautivadas por su belleza inhumana. Pero todo cambió hace décadas, cuando una epidemia barrió el pueblo, llevándose consigo a los más vulnerables. En cuestión de semanas, el coro quedó reducido a un puñado de cruces en el cementerio adyacente. El dolor que envolvió a Santa Lucía fue profundo, y la iglesia, que una vez fue un faro de esperanza, se convirtió en un recordatorio sombrío de la tragedia. Con el tiempo, las puertas de la iglesia se cerraron. El párroco dejó el lugar, incapaz de soportar el peso de la pérdida. Los feligreses dejaron de asistir a las misas y el silencio se instaló en San Andrés, convirtiéndola en una reliquia olvidada. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los habitantes del pueblo comenzaran a notar algo extraño. Al caer la noche, cuando las calles se vaciaban y el viento soplaba entre los edificios, un sonido suave y melódico comenzaba a emanar de las paredes de la iglesia. Era una canción, etérea y casi inaudible al principio, pero a medida que la noche avanzaba, el canto se hacía más claro, más insistente. Aquellos que se atrevían a acercarse a la iglesia después del anochecer juraban que podían oír las voces de los niños, cantando las mismas melodías que alguna vez habían llenado de vida el lugar. Pronto, el rumor se esparció por el pueblo. Los ancianos, más supersticiosos, aseguraban que eran las almas de los niños fallecidos, incapaces de encontrar la paz, atrapadas en un ciclo eterno de canto. Los más escépticos, por otro lado, lo descartaban como simple imaginación, el eco de un pasado que no quería morir. Pero la historia cobró un nuevo giro cuando un grupo de investigadores paranormales llegó a Santa Lucía, atraídos por las historias de la iglesia encantada. Se establecieron en una casa cercana, equipados con cámaras, grabadoras y todo tipo de aparatos diseñados para captar lo inexplicable. El líder del grupo, un hombre llamado Eduardo, estaba decidido a desenmascarar la verdad detrás del misterio. A su lado estaban Valeria, la técnico de sonido, y Mario, el encargado del equipo de grabación. La primera noche, instalaron sus cámaras alrededor de la iglesia, apuntando hacia las ventanas oscuras y la puerta principal cerrada. Colocaron micrófonos sensibles en el interior, habiendo obtenido permiso del alcalde para ingresar. Esperaron en silencio, los ojos fijos en las pantallas, escuchando cualquier indicio de actividad. Nada ocurrió durante las primeras horas. Las cámaras grabaron solo la quietud de una noche sin estrellas, y los micrófonos captaron el viento ocasional y el crujido de las maderas envejecidas. Eduardo comenzaba a perder la paciencia, sintiendo que la leyenda del coro de Santa Lucía no era más que eso, una historia para asustar a los niños y atraer turistas incautos. Entonces, alrededor de la medianoche, cuando la esperanza de descubrir algo parecía haberse desvanecido por completo, el sonido comenzó. Primero, apenas perceptible, como un murmullo lejano, pero luego creció en intensidad. Era una melodía, suave y armónica, y provenía del interior de la iglesia. Eduardo y su equipo se miraron, el corazón acelerado. Esto era lo que habían venido a encontrar. Valeria ajustó los controles de su equipo de sonido, tratando de captar la fuente del canto. Lo que escuchó la hizo detenerse. No era una grabación antigua ni un ruido ambiental amplificado por el viento. Eran voces, infantiles y claras, entonando un himno que parecía provenir de una época lejana. El equipo, ahora en estado de alerta, siguió escuchando. A medida que la canción continuaba, Mario notó algo extraño en las pantallas. Las cámaras que habían colocado dentro de la iglesia mostraban algo que no debería estar allí,
pequeñas figuras, etéreas y translúcidas, moviéndose lentamente entre los bancos. Las siluetas eran borrosas, pero inconfundiblemente humanas, con la estatura y proporciones de niños. Eduardo frunció el ceño, sintiendo una mezcla de fascinación y temor. Sabía que lo que estaba viendo no tenía explicación lógica. Sin embargo, en lugar de detenerse, su deseo de entender lo inexplicable lo impulsó a seguir adelante. Decidieron entrar. Con linternas en mano y sus cámaras grabando cada paso, abrieron la pesada puerta de la iglesia. El interior estaba oscuro y gélido, el aire cargado con un olor a humedad y abandono. Pero lo que más les impactó fue el sonido. Las voces que habían escuchado desde afuera ahora resonaban con una claridad que helaba la sangre. El canto no cesó cuando entraron, como si las presencias dentro de la iglesia ni siquiera se percataran de su intrusión. Valeria se movió despacio por el pasillo central, su linterna revelando los bancos cubiertos de polvo y las paredes que alguna vez habían sido decoradas con frescos. Ahora, todo estaba descolorido, devorado por el tiempo. Pero a pesar de la ruina visible, las voces continuaban, llenando el espacio vacío con una música que no pertenecía a este mundo. Eduardo sintió un escalofrío diferente a cualquier otro que había experimentado antes. No era miedo lo que sentía, sino una profunda tristeza, como si las emociones de los niños atrapados en esa iglesia estuvieran impregnando el aire. Caminó hacia el altar, donde la música parecía ser más fuerte, resonando en las viejas paredes de piedra. Al llegar, notó algo que le hizo detenerse. En el suelo, frente al altar, había un rastro de cera derretida, como si velas se hubieran consumido allí recientemente. Sin embargo, no había ninguna vela encendida. Las marcas eran frescas, pero no había ninguna señal de que alguien hubiera estado allí antes que ellos. Era como si las velas hubieran estado ardiendo en otra dimensión, una que coexistía con la suya, pero en la que los vivos no podían interferir. El canto continuaba, ahora más bajo, casi como un susurro, como si los niños percibieran que habían sido descubiertos. Mario, que había estado filmando todo, apuntó su cámara hacia el altar, esperando capturar cualquier fenómeno visual. Pero la pantalla mostraba solo la oscuridad, sin rastro de las figuras que habían visto antes. De repente, la canción se detuvo, sumiendo la iglesia en un silencio sepulcral. Los tres investigadores se miraron, conteniendo la respiración. Y entonces, un solo acorde resonó desde el órgano, que había estado cubierto por una tela polvorienta durante años. La nota fue seguida por otra, y luego otra, formando un acorde sombrío que reverberó en todo el edificio. Nadie estaba tocando el instrumento, y sin embargo, la música se hizo más compleja, llenando el aire con una melodía fúnebre. Eduardo dio un paso hacia atrás, instintivamente alejándose del altar. Algo dentro de él le decía que habían ido demasiado lejos, que habían despertado algo que no entendían. Pero antes de que pudiera reaccionar, la música cesó abruptamente, dejando solo el eco de las notas en la fría piedra. En ese momento, se escuchó un crujido desde los bancos. Las maderas, que parecían haber estado inertes por décadas, comenzaron a moverse, como si algo invisible estuviera caminando entre ellas. Sin embargo, no había ninguna figura visible, solo el sonido de pasos ligeros y el rechinar de la madera antigua. Valeria apagó su linterna, convencida de que la oscuridad era ahora más segura que lo que pudieran revelar. Los pasos se acercaron, resonando en el piso de la iglesia vacía, rodeándolos. Era como si un grupo de niños estuviera caminando hacia ellos, pero no había nada más que sombras en la penumbra. Finalmente, los pasos se detuvieron y por un instante, todo quedó en un silencio absoluto. Entonces, como una respuesta a una pregunta no formulada, las voces de los niños comenzaron a cantar nuevamente, pero esta vez el sonido era diferente, más nítido, casi tangible. No era solo un canto, sino un lamento, un grito ahogado que parecía emanar de las mismas paredes. Los tres investigadores sabían que debían irse, pero sus cuerpos no respondían. Estaban paralizados, atrapados por la desesperación de las almas que cantaban para ellos, para cualquiera que se atreviera a entrar en su dominio. La tristeza y el sufrimiento impregnaban el aire, haciendo que cada inhalación fuera pesada y opresiva. Finalmente, el hechizo se rompió.
Eduardo, haciendo un esfuerzo sobrehumano, gritó a sus compañeros que salieran. Como si una barrera invisible se hubiera levantado, pudieron moverse de nuevo. Corrieron hacia la puerta, sus corazones latiendo frenéticamente, mientras las voces de los niños los seguían, cada vez más desesperadas, hasta que cruzaron el umbral. Una vez afuera, la iglesia quedó en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Las cámaras seguían grabando, pero ya no capturaban más que la quietud de la noche. Eduardo, Valeria y Mario se quedaron allí, sin palabras, incapaces de procesar lo que habían vivido. Sabían que habían presenciado algo que iba más allá de cualquier explicación racional, algo que no se podía simplemente documentar y analizar. Al regresar a la casa donde se alojaban, revisaron el material grabado. Las imágenes mostraban la iglesia en su quietud, los bancos vacíos, el altar abandonado. No había rastro de las figuras que habían visto, ni de los pasos que habían oído. Sin embargo, las grabaciones de audio eran otra historia. El canto de los niños se escuchaba claramente, una y otra vez, cada nota un recordatorio de la tragedia que había ocurrido en ese lugar. Santa Lucía volvió a la normalidad con el amanecer, pero para los tres investigadores, la experiencia en la iglesia de San Andrés permanecería con ellos para siempre. Sabían que nunca podrían borrar de su mente las voces de esos niños perdidos, atrapados en un ciclo eterno de lamento. Y aunque intentaron continuar con sus vidas, cada vez que caía la noche, el recuerdo de ese canto fúnebre volvía a ellos, recordándoles que hay lugares donde el pasado nunca muere, donde las almas no encuentran descanso, y donde la verdad es más aterradora que cualquier leyenda. El lamento de la cruz. Nunca pensé que mi vida tomaría este giro. Todo comenzó con una transferencia inesperada a una pequeña parroquia en un pueblo olvidado. Santa María de las Lomas, una iglesia antigua, enclavada entre colinas y bosques densos. El lugar tenía un aire solemne, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de sus gruesas paredes de piedra. Fui recibido con entusiasmo por la comunidad, un grupo de feligreses devotos y amables. Pero había algo que me inquietaba desde el primer momento, el fresco en el techo de la iglesia. Representaba la crucifixión de Cristo, una obra maestra de algún pintor desconocido del siglo XVII. Había visto muchas representaciones de la crucifixión en mi vida, pero ninguna como esta. Las figuras parecían casi vivas, los rostros de dolor y angustia tan intensos que resultaba difícil mirar directamente a ellos por mucho tiempo. Los días transcurrían con relativa calma. La rutina de las misas, los bautizos y las confesiones me permitían conocer mejor a los habitantes del pueblo, quienes hablaban de la iglesia con una mezcla de reverencia y miedo. Se decía que la imagen del Cristo en el fresco había sido responsable de varios milagros a lo largo de los siglos, aunque nadie podía explicar cómo o por qué. Todo cambió una mañana después de la misa dominical. Estaba cerrando las puertas de la iglesia cuando una anciana, doña Teresa, se acercó a mí con el rostro pálido y los ojos llenos de pánico. Me tomó del brazo y me pidió que la siguiera. Al llegar al altar, señaló hacia arriba, hacia el fresco. Me quedé sin aliento. Del costado de Cristo en la pintura emanaba un delgado hilo de líquido rojo. Bajaba en un lento y constante goteo, dejando marcas oscuras en la superficie de la pintura y luego en el suelo de mármol. No podía ser cierto. Me acerqué, intentando racionalizar lo que veía. El líquido tenía la consistencia y el color de la sangre. Intenté encontrar una explicación lógica, quizás era un problema con la humedad, una filtración que mezclada con los pigmentos había creado esa ilusión. Pero cuanto más lo observaba, más evidente se hacía que no había nada lógico en lo que estaba ocurriendo. El rumor se esparció rápidamente por el pueblo. Los fieles comenzaron a acudir en masa, convencidos de que presenciaban un milagro. Velas y flores llenaban el altar y las oraciones se intensificaban a medida que el fenómeno continuaba. Todos lo veían como una bendición divina, un mensaje directo del cielo. Pero yo no podía compartir su entusiasmo. Cada vez que miraba la imagen, sentía una opresión en el pecho. El rostro de Cristo, que antes había sido simplemente una representación artística, ahora parecía tener vida propia.
Sus ojos, llenos de sufrimiento, parecían seguirme, observándome con una intensidad que me hacía sentir pequeño e insignificante. Y la sangre no se detenía. Al contrario, cada día que pasaba, el goteo parecía aumentar, como si el fresco estuviera perdiendo alguna esencia vital que nunca debió haber estado allí en primer lugar. Intenté buscar respuestas. Consulté antiguos registros de la iglesia, investigué la historia del fresco y su pintor. Sin embargo, los archivos eran vagos, llenos de lagunas y de información contradictoria. Lo único claro era que la obra había sido terminada en 1694 y que, desde entonces, la iglesia había sido testigo de numerosos eventos inexplicables. Había registros de peregrinos que afirmaban haber sido sanados después de orar bajo el fresco, pero también había menciones de desapariciones y muertes repentinas entre quienes se habían quedado solos en la iglesia durante la noche. Mi inquietud creció hasta convertirse en una obsesión. No podía dormir. Las imágenes del fresco aparecían en mis sueños, siempre con la sangre fluyendo, siempre con esos ojos clavados en mí. Cada mañana, al despertar, la ansiedad se renovaba, y corría a la iglesia solo para comprobar que el fenómeno seguía allí, inmutable, desafiante. Una noche, mientras revisaba antiguos textos en la sacristía, encontré algo que me heló la sangre. Era una crónica antigua, escrita por un sacerdote que había servido en Santa María de las Lomas siglos atrás. Describía un evento similar, ocurrido en el mismo fresco, pero en lugar de ser recibido como un milagro, había sido visto como un mal presagio. El relato hablaba de una maldición ligada a la sangre de la imagen, de cómo aquellos que la presenciaban estaban condenados a un destino oscuro y doloroso. No mencionaba detalles específicos, pero las palabras estaban impregnadas de un miedo palpable. Decidí actuar. Llamé a la diócesis, informando de lo que estaba ocurriendo y pidiendo orientación. La respuesta que recibí fue decepcionante. Me pidieron que mantuviera la calma, que no alarmara a los feligreses y que continuara con las misas como de costumbre. Sin embargo, no podía dejar de pensar en las palabras del antiguo sacerdote y en lo que esto podría significar para el pueblo. La situación empeoró cuando, unos días después, uno de los feligreses más devotos, un hombre llamado Gabriel, cayó gravemente enfermo después de pasar la noche en oración bajo el fresco. Fue encontrado a la mañana siguiente, pálido y tembloroso, incapaz de hablar coherentemente. Solo repetía una palabra, una y otra vez, con los ojos desorbitados: sangre. Falleció esa misma tarde, sin que los médicos pudieran determinar la causa exacta de su muerte. El pueblo, lejos de ver esto como una advertencia, lo interpretó como una prueba más del poder del fresco. Gabriel se convirtió en un mártir, alguien que había entregado su vida en devoción. La iglesia se llenó aún más de fieles, y yo me sentía cada vez más aislado, incapaz de compartir mis temores con nadie. El siguiente en enfermar fue el sacristán, un hombre joven y saludable que había ayudado a limpiar la iglesia durante años. Cayó en una fiebre alta después de tropezar con el lugar donde la sangre había caído. Su estado empeoró rápidamente y cuando finalmente perdió el conocimiento, su cuerpo estaba cubierto de hematomas y llagas que nadie podía explicar. Mientras observaba a la gente congregarse, rezando fervorosamente, no pude evitar sentir que algo siniestro estaba tomando el control del lugar. La devoción que antes me había parecido sincera y pura ahora se sentía oscura, casi febril. Había algo perverso en la manera en que los fieles se aferraban al fresco, como si el sufrimiento y la muerte que había traído fueran parte del mismo milagro que alababan. Comencé a sentir una profunda desesperación. Sabía que debía hacer algo, pero no tenía idea de qué. Mis superiores seguían ignorando la gravedad de la situación, y yo me encontraba solo, enfrentando algo que claramente superaba mis conocimientos y habilidades. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidí quedarme en la iglesia después de que todos se hubieran ido. Armado con una linterna y una copia de la Biblia, me senté en uno de los bancos, mirando hacia el fresco. La sangre seguía goteando, lenta pero constante, formando un pequeño charco en el suelo de mármol. Sentí que la iglesia, normalmente un refugio de paz, se había transformado en una trampa. El aire era pesado, y la luz de la linterna apenas podía cortar la oscuridad que me rodeaba.
Pasaron las horas y nada parecía cambiar. El fresco permanecía en su lugar, inamovible, mientras yo luchaba contra el sueño. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de rendirme y regresar a la sacristía, noté un cambio. La sangre, que hasta ese momento había fluido lentamente, comenzó a aumentar en volumen. Goteaba más rápido, formando ríos delgados que corrían por las paredes y el suelo. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Una presión invisible me mantenía en mi lugar, obligándome a observar lo que estaba ocurriendo. La imagen de Cristo, que antes había sido estática, parecía moverse ligeramente. Los ojos, que siempre habían estado dirigidos hacia el cielo, ahora se centraban en mí. No podía apartar la mirada, atrapado por esa presencia que emanaba del fresco. En ese momento, una sensación abrumadora de horror me invadió. Sentí como si una marea oscura se estuviera levantando dentro de mí, ahogando cualquier pensamiento racional. La sangre seguía fluyendo, ahora de todas partes del fresco, creando una lluvia roja que cubría todo a su paso. Y entonces lo vi. Las figuras de los santos y mártires en las paredes, que antes habían estado en sus posiciones habituales, comenzaron a cambiar. Se inclinaban hacia adelante, sus rostros deformados por la agonía, sus manos extendidas hacia la figura central del Cristo, como si estuvieran tratando de alcanzarlo, de detener el flujo de sangre. Pero no podían. Estaban tan atrapados como yo. El dolor en mi pecho se intensificó, y supe que debía salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, logré levantarme y dar unos pasos hacia la puerta. Pero algo me seguía, una presencia fría que se pegaba a mi piel, drenando mi energía con cada paso que daba. Finalmente, alcancé la puerta y, con un último impulso de fuerza, la abrí de par en par. El aire fresco de la noche entró, golpeándome el rostro como un balde de agua fría. Me desplomé en el umbral, incapaz de respirar, con la vista fija en el interior oscuro de la iglesia. La sangre había dejado de fluir. El fresco, ahora más oscuro y sombrío que nunca, me observaba en silencio. Me alejé de Santa María de las Lomas esa misma noche, sin despedirme de nadie. Sabía que lo que había ocurrido allí nunca podría ser explicado ni entendido completamente. De alguna manera, el fresco había cobrado vida, alimentado por una energía oscura que se escondía en las sombras de la fe. Y yo había estado demasiado cerca, casi atrapado en su trampa. He intentado olvidar, pero la imagen de ese Cristo sangrante me persigue, apareciendo en mis sueños y en los rincones más oscuros de mi mente. Los informes dicen que la sangre dejó de fluir después de mi partida, pero los feligreses continúan rezando ante el fresco, convencidos de su poder milagroso. Nadie más ha enfermado desde entonces, pero sé que la iglesia guarda un secreto terrible, uno que podría despertar nuevamente si no se detiene. No puedo regresar, pero tampoco puedo dejar de pensar en ello. Algo en mí ha cambiado, como si una parte de mi alma hubiera quedado atrapada en esa iglesia, atrapada con los lamentos de aquellos que no pueden escapar. Y sé que, aunque me aleje, nunca estaré realmente libre de lo que vi en Santa María de las Lomas. El santo corrupto. La iglesia de San Miguel, en la pequeña ciudad de Villarreal, había estado cerrada por restauraciones durante meses. El edificio, con más de 300 años de antigüedad, necesitaba urgentemente reparaciones, desde las vidrieras descoloridas hasta los muros agrietados. Los fieles de la comunidad esperaban con ansias el día en que el templo reabriera sus puertas, rejuvenecido y listo para recibir a sus devotos. Durante las últimas semanas de la restauración, un equipo de trabajadores se aventuró en el sótano, un espacio oscuro y húmedo que no había sido tocado en décadas. Los encargados de la iglesia apenas recordaban que el lugar existía. Bajo capas de polvo y telarañas, descubrieron algo inusual, una estatua de un santo desconocido, oculta detrás de un muro parcialmente derrumbado. La figura, esculpida en piedra oscura, mostraba a un hombre con una expresión severa, casi intimidante. No había ningún indicio de a quién representaba, ni ninguna inscripción que explicara su presencia allí.
El sacerdote a cargo de la iglesia, el padre Mateo, fue informado de inmediato del descubrimiento. Intrigado, decidió colocar la estatua en el altar, viendo en ella una oportunidad para darle un nuevo aire de misterio y devoción a la iglesia. Ordenó que la limpiaran y la prepararan para exhibirla durante la primera misa tras la reapertura. El día de la inauguración, los feligreses llenaron la iglesia, emocionados por ver el trabajo terminado. Al entrar, sus ojos fueron atraídos inmediatamente hacia la figura desconocida en el altar. La estatua, ahora libre de polvo y suciedad, parecía incluso más imponente bajo la tenue luz de las velas. Su mirada severa dominaba el espacio, como si evaluara a cada persona que se atrevía a acercarse. Desde ese día, algo en San Miguel comenzó a cambiar. Las velas que ardían durante las misas se apagaban de repente, sin que hubiera corrientes de aire que lo justificaran. Las luces del techo parpadeaban sin razón aparente, aunque los electricistas aseguraban que no había problemas en el sistema. Lo más inquietante era que los crucifijos de la iglesia empezaron a voltearse sin que nadie los tocara, quedando de cabeza, como si una fuerza invisible los empujara a tomar esa posición. Al principio, los devotos lo consideraron señales divinas, interpretando los fenómenos como advertencias o mensajes que debían descifrar. Sin embargo, la frecuencia y la intensidad de estos eventos comenzaron a sembrar la preocupación entre los fieles. El padre Mateo, un hombre racional y dedicado, intentó mantener la calma y seguir con su labor, pero en su interior sentía que algo oscuro se había infiltrado en su iglesia. Las cosas empeoraron cuando los habitantes del pueblo empezaron a notar cambios extraños en algunas personas que frecuentaban la iglesia. Individuos que nunca habían mostrado problemas emocionales o de conducta comenzaban a actuar de manera errática, a veces violenta. Las familias reportaban comportamientos inexplicables, ataques de furia, episodios de amnesia y una resistencia feroz a entrar en contacto con cualquier objeto religioso. Los rumores de posesiones demoníacas comenzaron a circular y el temor se extendió como un incendio entre los devotos. En lugar de buscar refugio en la iglesia, muchos comenzaron a evitarla, aterrorizados de lo que pudieran encontrar al cruzar sus puertas. La comunidad, que había sido tan unida, empezó a fragmentarse, y el padre Mateo se encontraba cada vez más solo, luchando por entender qué estaba sucediendo. Una tarde, mientras el sacerdote revisaba viejos documentos de la parroquia en busca de alguna pista sobre la estatua, el aire a su alrededor pareció enfriarse de repente. Un silencio inquietante llenó la habitación, como si todo el sonido hubiera sido absorbido por una fuerza invisible. Mateo levantó la vista de los papeles y su corazón se aceleró al ver que la cruz de su escritorio, que había estado firmemente plantada, estaba ahora volteada. Al levantarla, sintió una descarga de energía recorrer su cuerpo, como si hubiera tocado una fuente de poder malévolo. Decidió entonces que era hora de tomar medidas drásticas. Esa misma noche, cerró las puertas de la iglesia y se dispuso a investigar la estatua más a fondo. Si había algo que aprender sobre su origen o propósito, necesitaba descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. Armado con una linterna y una copia antigua de la Biblia, Mateo se dirigió al altar. La iglesia estaba en silencio, pero no era la calma apacible que solía encontrar en su interior. Había una tensión palpable en el aire, como si algo o alguien estuviera observando, esperando su próximo movimiento. Se acercó lentamente a la estatua, notando detalles que no había percibido antes. La superficie de la piedra parecía extrañamente pulida, como si el tiempo no hubiera pasado para ella. Los ojos de la figura, hundidos en su rostro tallado, reflejaban la luz de la linterna de una manera inquietante. Mateo intentó mover la estatua, pero estaba firmemente anclada al pedestal. Mientras rodeaba la figura, buscando algún signo o inscripción que le diera una pista sobre su identidad, un sentimiento de pavor comenzó a apoderarse de él. No era simplemente una estatua, lo sabía en lo más profundo de su ser. Había algo vivo, algo consciente dentro de esa piedra. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. Mateo se quedó inmóvil, rodeado por la oscuridad. Respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que el miedo podía nublar su juicio, pero la sensación de que no estaba solo se hacía cada vez más intensa.
Decidió encender una vela del altar para tener algo de luz y seguir con su tarea. A medida que la luz de la vela iluminaba tenuemente el rostro de la estatua, algo extraño comenzó a suceder. El aire en la iglesia parecía vibrar y un murmullo bajo, casi inaudible, llenó el espacio. Mateo sintió que la temperatura descendía aún más y el débil resplandor de la vela parecía ser tragado por las sombras que rodeaban la estatua. De repente, notó que el suelo a su alrededor estaba cubierto de un polvo fino, oscuro, que no había visto antes. Era como si la misma estatua estuviera descomponiéndose lentamente, dejando caer pequeñas partículas de su esencia maldita. Retrocedió un paso, con la certeza de que había cometido un error al traer esa figura al altar. ¿Qué era lo que realmente representaba? ¿Por qué había sido escondida en el sótano durante tanto tiempo? Una duda terrible comenzó a crecer en su mente, y si no era un santo, sino algo mucho más antiguo, algo que nunca debería haber sido sacado de su confinamiento. De repente, la luz de la vela se extinguió, sumiendo a Mateo en una oscuridad total. El pánico lo invadió. Estaba a punto de encender otra vela cuando un ruido seco, como un crujido, resonó en el altar. Un intenso olor a azufre llenó el aire, asfixiante y nauseabundo. Sin saber de dónde provenía, Mateo sintió que el mal que emanaba de la estatua estaba cobrando fuerza. Inmediatamente, intentó alejarse, pero su cuerpo parecía paralizado, atrapado por una fuerza que no podía ver ni tocar. Una presión implacable comenzó a apretarle el pecho, dificultándole la respiración. Era como si la iglesia misma se hubiera vuelto contra él, como si las paredes de San Miguel quisieran aplastarlo por atreverse a desafiar a la figura que ahora dominaba el altar. Con un esfuerzo sobrehumano, logró dar un paso hacia atrás y luego otro, hasta que finalmente pudo liberarse de la fuerza que lo mantenía prisionero. Corrió hacia la sacristía, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa, que pudiera usar para detener el mal que había liberado. Pero cuando llegó, se dio cuenta de que estaba indefenso. No tenía las herramientas ni el conocimiento para enfrentar lo que había desatado. Las horas que siguieron fueron una confusa mezcla de miedo, desesperación y agotamiento. Sabía que no podía quedarse allí, pero tampoco podía dejar que los feligreses volvieran a entrar a la iglesia. De alguna manera, debía advertirles del peligro, hacer que comprendieran que la estatua debía ser sellada nuevamente, oculta de la vista y de la devoción. Pero cuando el amanecer finalmente llegó, Mateo ya no era el mismo hombre que había entrado en San Miguel la noche anterior. Estaba roto, física y mentalmente, por la lucha que había librado en vano. Sabía que no podía quedarse, que su fe, que alguna vez había sido inquebrantable, ahora estaba contaminada por el horror que había presenciado. Dejó una nota para los trabajadores de la iglesia, instruyéndolos para que devolvieran la estatua al sótano y sellaran la entrada para siempre. Luego, sin mirar atrás, abandonó Villareal, sabiendo que nunca volvería a poner un pie en San Miguel. El tiempo pasó, y la iglesia fue reabierta, con la estatua nuevamente oculta bajo el polvo y la oscuridad del sótano. Pero el pueblo de Villareal nunca volvió a ser el mismo. Aunque pocos sabían lo que realmente había sucedido, un temor silencioso se instaló en los corazones de los habitantes, un temor que se transmitió de generación en generación. Hoy en día, la iglesia de San Miguel sigue en pie, y pocos recuerdan la estatua del santo desconocido. Pero aquellos que sí lo hacen, saben que no es un santo, sino una advertencia. Una advertencia de que hay cosas que deben permanecer ocultas, lejos de la devoción ciega y del deseo de encontrar milagros donde solo hay oscuridad. Las sombras de la capilla. El pequeño pueblo de San Agustín, escondido entre colinas y rodeado de densos bosques, había sido un lugar tranquilo durante siglos. Sin embargo, en las últimas semanas, una inquietud silenciosa había comenzado a instalarse entre sus habitantes. En el centro del pueblo, sobre una colina que dominaba el paisaje, se erigía una capilla antigua, una construcción que había resistido el paso del tiempo y las inclemencias del clima. Su estructura de piedra gris, cubierta de musgo, se mezclaba con el entorno, casi como si la naturaleza hubiera comenzado a reclamar lo que una vez fue suyo.
La capilla de San Agustín tenía una historia larga y enigmática. Se decía que había sido construida sobre las ruinas de un antiguo templo pagano, donde ritos oscuros habían sido practicados mucho antes de la llegada del cristianismo a la región. Nadie en el pueblo podía recordar cuándo exactamente se había levantado la capilla, pero todos sabían que su pasado era un mosaico de rumores y supersticiones. Durante años, la capilla había sido un lugar de oración y refugio, pero en tiempos recientes algo había cambiado. Al caer la noche, aquellos que se aventuraban cerca de la colina reportaban sensaciones extrañas, la temperatura descendía bruscamente y el silencio que envolvía la capilla se volvía casi opresivo. A pesar de estas inquietudes, la gente del pueblo continuaba acudiendo a la capilla para sus oraciones diarias, aunque con un creciente sentimiento de recelo. Todo comenzó a intensificarse cuando las velas dentro de la capilla empezaron a comportarse de manera inexplicable. Encendidas al atardecer por el sacristán, un hombre llamado Pedro, se encontraban apagadas al amanecer, incluso cuando no había corrientes de aire que pudieran justificarse. No era solo que se apagaran, algunos decían que las mechas parecían carbonizarse en cuestión de segundos, como si una fuerza invisible las extinguiera de golpe. Los feligreses comenzaron a notar otras anomalías. Durante la misa, cuando el sacerdote oficiaba el rito, los ojos de los asistentes se desviaban hacia las paredes de la capilla, donde sombras oscuras se proyectaban sin dueño. Estas sombras se movían con una voluntad propia, ignorando la dirección de la luz y desafiando cualquier lógica. Algunos juraban que veían figuras humanas vagamente delineadas, otras veces parecían formas animales, pero siempre se movían con una inquietante deliberación, como si observaran a los presentes desde un lugar más allá de la comprensión humana. A medida que estas manifestaciones se hacían más frecuentes, el miedo se propagaba entre los habitantes. San Agustín era un lugar donde todos se conocían y las habladurías rápidamente transformaban la preocupación en pánico. Los más ancianos del pueblo empezaron a recordar historias de sus antepasados, relatos sobre la oscuridad que habitaba en la colina antes de la llegada de la fe cristiana. Decían que el terreno estaba maldito y que la capilla nunca debió haber sido construida allí. Pero los años de olvido y negación habían enterrado esas historias hasta que la oscuridad misma decidió reclamar su territorio. Pedro, el sacristán, sentía una responsabilidad personal hacia la capilla. Había heredado su posición de su padre, quien a su vez la había recibido del suyo, y siempre había cumplido con sus deberes sin cuestionar. Pero últimamente notaba que algo en su rutina diaria había cambiado. Al caer la noche, mientras caminaba por la nave central para apagar las luces, una sensación de ser observado lo acosaba constantemente. Podía sentirlo en la nuca, en el peso del aire a su alrededor, en la forma en que las sombras se alargaban y curvaban a lo largo del suelo de piedra. Intentaba ignorarlo, convenciéndose de que eran imaginaciones suyas, pero en su fuero interno sabía que algo estaba mal. Una noche, cuando Pedro realizaba su tarea habitual, decidió quedarse un poco más para investigar el origen de las sombras. Armado solo con una linterna, caminó lentamente por la capilla, deteniéndose en cada rincón, esperando encontrar alguna grieta en las paredes, algún fallo en la estructura que explicara lo que estaba ocurriendo. Pero las sombras no seguían un patrón lógico. Se arrastraban por las paredes y el suelo con movimientos antinaturales, como si estuvieran siendo manipuladas por una mano invisible. Mientras se acercaba al altar, su linterna comenzó a parpadear, lanzando destellos intermitentes que hacían que las sombras parecieran moverse aún más rápido. Pedro sintió una presión en el pecho, una sensación de inquietud que se transformaba en terror a medida que se adentraba en la penumbra. Fue entonces cuando su linterna se apagó por completo, dejándolo sumido en una oscuridad total. Durante un breve instante, el sacristán pensó en dar media vuelta y abandonar la capilla, pero algo más poderoso, una mezcla de deber y desesperación, lo hizo avanzar. El silencio dentro de la capilla era abrumador. Pedro avanzó con cautela, confiando en la memoria de cada rincón, de cada banco. Fue entonces cuando, de la nada, una luz tenue apareció en el altar. No era la luz de una vela, ni de ninguna lámpara que él hubiera encendido. Era una luz fría, casi artificial, que parecía emanar de las mismas sombras que lo habían estado acechando. Pedro se acercó, y lo que vio lo dejó sin aliento.
En el centro del altar, donde normalmente se encontraba el crucifijo, ahora yacía una figura indistinguible, cubierta de polvo y musgo. Parecía una figura humana, pero de algún modo incompleta, como si fuera una sombra solidificada, con bordes difusos que se mezclaban con la oscuridad circundante. Pedro dio un paso atrás, abrumado por una sensación de malestar que nunca había experimentado. Algo en esa figura le resultaba profundamente antinatural. De repente, la figura se movió y la luz que la iluminaba se apagó al instante. Pedro cayó de rodillas, sintiendo cómo la oscuridad lo envolvía. Su cuerpo temblaba y una sensación de vacío lo invadió. Se quedó allí, en el suelo frío de la capilla, sin atreverse a moverse hasta que el amanecer empezó a filtrarse por las vidrieras. Cuando finalmente se levantó, el sacristán se sintió agotado, como si hubiera envejecido años en cuestión de horas. El altar estaba vacío nuevamente, el crucifijo en su lugar habitual, y las sombras se habían desvanecido con la llegada del sol. Pero Pedro sabía que lo que había visto no era una simple alucinación. Decidió no mencionar lo sucedido a los demás. Sabía que el pueblo ya estaba suficientemente asustado y no quería provocar más pánico. Pero las sombras no se detuvieron. Los casos de apariciones se hicieron más frecuentes y la gente comenzó a evitar la capilla por completo, especialmente después del anochecer. Una semana después, Pedro fue encontrado muerto en su casa, su cuerpo rígido, con una expresión de terror grabada en su rostro. Nadie pudo explicar la causa exacta de su muerte. La noticia recorrió el pueblo, y muchos vieron en su fallecimiento una señal clara de que algo oscuro había tomado el control de la capilla. El padre Santiago, el párroco del pueblo, decidió cerrar la capilla de manera indefinida. Alegó razones de seguridad, pero en su corazón sabía que la decisión tenía que ver con el miedo. Las historias sobre las sombras y la muerte de Pedro se convirtieron en el centro de las conversaciones, y la colina donde se encontraba la capilla se transformó en un lugar prohibido, un recordatorio constante de que hay fuerzas que no pueden ser controladas ni comprendidas. Con el tiempo, la vegetación comenzó a reclamar nuevamente la capilla. Las puertas cerradas se cubrieron de enredaderas y las ventanas se oscurecieron con el polvo y la suciedad. Los habitantes de San Agustín continuaron con sus vidas, pero siempre evitando mirar hacia la colina, siempre recordando que en ese lugar, donde una vez había existido un templo pagano, algo oscuro seguía esperando. La campana del juicio. Nunca pensé que el sonido de una campana podría causar tanto terror, pero cuando vives en una aldea tan pequeña como la mía, cada evento se amplifica. Nuestra comunidad, enclavada entre montañas y rodeada de bosques densos, ha sido siempre un lugar de costumbres arraigadas. Aquí, cada ritual, cada creencia, se transmite de generación en generación. Y entre todas esas costumbres, la más antigua y respetada es la de la campana de la iglesia. En nuestra aldea, la campana solo se toca en funerales. Es una tradición que se ha mantenido inalterada durante siglos. Su tañido, profundo y solemne, siempre ha acompañado el último adiós de los habitantes que se van. En los días de funeral, el sonido de la campana resuena en todo el valle, un recordatorio de que la muerte es la única certeza en la vida. Nunca ha habido una excepción a esta regla, hasta que empezó a sonar sin razón alguna. La primera vez que la escuché fue a mitad de la noche. El sonido, tan familiar en su tono, me despertó de un sueño inquieto. En la oscuridad de mi habitación, me quedé inmóvil, tratando de entender si lo que escuchaba era real o simplemente una pesadilla. Pero el tañido continuó, resonando con una regularidad siniestra que me hizo sentir una inquietud profunda. No pude dormir el resto de la noche. Al amanecer, salí de casa para dirigirme a la iglesia, esperando encontrar a alguien que pudiera explicarme lo que había ocurrido. Para mi sorpresa, no fui el único. Al llegar, vi que varios vecinos estaban allí, todos con la misma expresión de confusión y miedo. El sacerdote, el padre Ignacio, un hombre que había servido en nuestra aldea durante más de 20 años, estaba igual de desconcertado. Aseguró que no había tocado la campana y que nadie más tenía acceso al campanario. Además, el viento había estado en calma toda la noche,
por lo que no podía haber sido una ráfaga lo que hizo sonar la campana. La única conclusión lógica era que alguien debía haber subido al campanario, pero eso significaría violar una tradición sagrada, algo impensable para los habitantes del pueblo. Esa noche me acosté más tarde de lo habitual, intentando convencerme de que lo sucedido había sido un error, una coincidencia inexplicable que no volvería a repetirse. Pero, justo cuando el sueño empezaba a vencerme, el sonido volvió. Esta vez, parecía más fuerte, como si la campana estuviera reclamando algo, llamando a alguien. Intenté ignorarlo, tapándome los oídos con la almohada, pero era imposible. El tañido atravesaba las paredes, llenando cada rincón de mi casa. Durante los días siguientes, la campana continuó sonando cada noche, siempre a la misma hora, siempre con la misma cadencia. La aldea entera estaba sumida en una atmósfera de miedo y superstición. Nadie sabía qué significaba aquello, pero todos sentían que no era nada bueno. Algunos comenzaron a hablar de espíritus inquietos, de maldiciones antiguas que habían sido desenterradas. Otros simplemente se refugiaron en sus casas, esperando que el fenómeno cesara por sí solo. Una tarde, decidí que no podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Debía averiguar qué estaba ocurriendo, aunque el solo pensamiento de subir al campanario me llenaba de una ansiedad que no podía controlar. Me dirigí a la iglesia al caer la noche, llevando una linterna y una determinación que trataba de mantener firme. La iglesia, normalmente un lugar de consuelo, se veía diferente bajo la luz tenue del crepúsculo. Las sombras parecían más alargadas y el silencio era tan absoluto que cada uno de mis pasos resonaba en los muros de piedra. Entré en la nave central y el aire frío me golpeó como una advertencia. Las paredes, cubiertas de iconos religiosos y frescos desvaídos, parecían observarme mientras caminaba hacia el fondo, donde una estrecha escalera de madera llevaba al campanario. La escalera crujió bajo mi peso mientras subía, como si no hubiera sido usada en años, lo cual era cierto. Desde la última vez que alguien había muerto en el pueblo, la campana había permanecido en silencio. Al llegar a la cima, abrí la pequeña puerta de madera que daba al campanario. El viento gélido de la noche me recibió con una fuerza inesperada y el paisaje nocturno del valle se extendía ante mí, un mar de sombras bajo un cielo estrellado. Allí estaba la campana, colgada en su lugar habitual, inerte y silenciosa. La toqué con la mano, sintiendo el frío del metal bajo mis dedos. No había ninguna señal de que hubiera sido manipulada. Ninguna cuerda, ninguna palanca fuera de lugar. Era como si la campana hubiera sonado por su propia voluntad. Esa noche regresé a casa sin respuestas, pero con un sentimiento de inquietud que no me abandonó. El tañido continuó, noche tras noche, siempre a la misma hora, siempre resonando en la quietud del valle. Nadie en la aldea dormía bien y las conversaciones se llenaron de susurros y teorías sobre lo que estaba ocurriendo. La tensión era palpable y algunos comenzaron a marcharse, buscando refugio en aldeas cercanas donde no tuvieran que escuchar el llamado incesante de la campana. El padre Ignacio, cada vez más preocupado, decidió realizar una misa especial para intentar apaciguar lo que fuera que estaba causando el fenómeno. Los pocos que aún permanecíamos en la aldea asistimos, con la esperanza de que una intervención divina pudiera poner fin a la pesadilla. La misa fue solemne, pero durante toda la ceremonia no pude evitar sentir que algo estaba observándonos desde el campanario, como si la campana misma tuviera ojos invisibles, vigilando cada uno de nuestros movimientos. Después de la misa, me ofrecí para quedarme a limpiar la iglesia, con la excusa de querer ayudar, pero en realidad, lo que buscaba era una oportunidad para investigar más a fondo. Mientras limpiaba los bancos y el altar, mi mente no dejaba de pensar en la campana y en lo que podría significar. Finalmente, decidí revisar los registros antiguos de la iglesia en busca de alguna mención sobre la campana, algo que pudiera darme una pista sobre su origen o propósito. Pasé horas revisando libros polvorientos y pergaminos amarillentos, hasta que encontré una pequeña nota, casi perdida entre las páginas de un viejo diario del siglo XIX. La nota mencionaba la campana y cómo había sido traída a la aldea desde un monasterio en ruinas, situado en una región remota. Según el diario,
La campana había sido utilizada en ritos funerarios durante siglos, y se creía que su tañido tenía el poder de guiar a las almas de los difuntos hacia el más allá. Sin embargo, también había una advertencia: la campana no debía tocarse fuera de los funerales, pues hacerlo podría despertar a aquellos que ya habían partido. Esa última frase resonó en mi mente como un trueno. ¿Había sido la campana activada por error? ¿O tal vez por alguna fuerza que nadie entendía? No tenía respuestas, pero el conocimiento de su origen solo aumentó mi temor. La noche siguiente, el sonido de la campana fue diferente. En lugar de su habitual tañido lento y solemne, sonaba con una urgencia desesperada, como si estuviera llamando a alguien o a algo. La aldea, ya casi vacía, parecía vibrar con cada golpe del badajo. Me quedé en casa, temblando de miedo, mientras el sonido reverberaba en mi cabeza. A la mañana siguiente, la aldea estaba desierta. Los pocos que quedaban habían huido durante la noche, incapaces de soportar más el constante tormento de la campana. Decidí que no podía quedarme solo, que debía irme antes de que el miedo me consumiera por completo. Pero al salir de mi casa, me di cuenta de que el valle estaba en silencio. La campana, por fin, había dejado de sonar. El alivio fue breve. Al acercarme a la iglesia para decir una última oración antes de partir, vi algo que me detuvo en seco. La puerta del campanario estaba abierta de par en par y una figura oscura se alzaba junto a la campana. No podía distinguir sus rasgos, pero sabía que no era de este mundo. La figura levantó una mano hacia mí y en ese instante comprendí que el tañido no había sido una advertencia para los vivos, sino un llamado para los muertos. No me quedé para averiguar qué pasaría después. Corrí hacia el bosque, sin mirar atrás, dejando la aldea y su maldita campana para siempre. A veces, en las noches más tranquilas, aún creo escuchar ese tañido, distante pero persistente, llamando a los que han partido, recordándome que la muerte nunca se olvida de nadie. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.